Saludos amigos de ABC Noticias, buenas tardes a través del 91.7 de su radio, del 1310 de AM y en todas las plataformas de ABC Noticias. Muy buenas tardes. Ya les adelantaba antes de la pausa, vamos a platicar el tema del aguinaldo y a detalle. Si tiene alguna duda o comentario, hágalo llegar 81 35 50 05 70. Está con nosotros Alejandro González, presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Bienvenido, qué gusto tenerlo por acá. José Luis, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con muchísimo gusto. Pues entendemos que estamos en el plazo que indica la ley. Cuéntenos para la entrega de aguinaldos. Sí, claro, con mucho gusto. Mira, la ley marca que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre. Y esto es importante explicarlo porque la gente lee en la ley 20 de diciembre y dice, tengo hasta el 20 de diciembre, pero la ley marca antes de. Okay. Entonces, el último día para pagar el aguinaldo es el 19 de diciembre. Ahora, ¿qué indica la ley? ¿A cuántos días o de cuántos días hablamos que nos corresponderían en un momento dado? Claro, mira, la ley actualmente establece 15 días de aguinaldo para quien tenga un año completo de servicios. Es decir, si no trabajaste todo el año o si tuviste faltas por inasistencias, esas se pueden descontar porque son días efectivos de trabajo. Ok, digamos que sería el equivalente a 15 días. A 15 días. Hay una propuesta de reforma en el Congreso Federal que todavía no ha sido aprobada y la intención es duplicar y se llama aguinaldo digno esta propuesta y sería hasta 30 días de aguinaldo, lo cual sería muy bueno para los colaboradores. Ahora, muchos de los comentarios que yo le planteaba ahorita a nuestra gente antes de platicar con usted de que tendríamos esta conversación, leía dos en particular que decía, si no trabajé todo el año en la empresa, si ya estoy trabajando en otra empresa, en esta empresa donde presté mis servicios, ¿me deben de dar algo de aguinaldo? Sí, correcto. Conforme los días efectivamente elaborados en la empresa, te corresponde la parte proporcional de esos 15 días. Bueno, esto es interesante. Entonces, para todos aquellos que cambiaron de lugar de trabajo y que fue quizá un tiempo importante, que consideren que sí. Pero hay un tema importante, José Luis. Si dos personas empezaron a trabajar el día 31 de diciembre del año pasado y prácticamente tienen el mismo antigüedad laboral, digamos que tienen el mismo salario, pero uno falta todos los lunes y el otro no falta nunca, en la misma empresa, la mayoría de los patrones pagan igual 15 días, pero la ley establece que puedes descontar esos días de inasistencia para darle equidad al que no faltó, ¿no? Sí, claro, tratar de ser lo más justos posible. Exactamente. En un momento dado. Entonces se calcularía la parte proporcional. Ahora, siempre se paga, hablamos con dinero en efectivo, depósito. ¿Cómo es la dinámica de pago? Sí, la ley establece que debe ser pagado con dinero. Hay algunas empresas que lo quieren pagar con vales, con otro tipo de artículos, pero eso no está permitido. Ahora, ¿qué pasa donde se llega el día 20 y nada? Okay. ¿Qué tiene que hacer el trabajador? Cuéntenos, porque aquí se pone interesante el tema. Sí, si el patrón no paga el día 20, o sea, antes del día 20, incurre en una sanción que son como 4,000 pesos por trabajador afectado, lo cual sería un dineral. La Secretaría del Trabajo es muy consciente y ordinariamente no sanciona, pero ya abrimos la puerta a la sanción. Ahora, el trabajador tiene, a partir del 20 de diciembre, tiene un año completo para reclamarlo ante la Profedet o ante las autoridades. Si no lo reclama, pasado el año, pudiera ser que ese aguinaldo se perdiera. Pero regularmente siempre estamos muy pendientes, ¿no? Esta fecha por lo que representa. Totalmente de acuerdo y la gente normalmente lo necesita y lo reclama. Sí, me parece que es uno de los momentos del año en que pues de pronto vienen muchos gastos y aquí es donde ustedes juegan un papel bien importante los contadores en el sentido de vamos a gastar de manera inteligente, vamos a administrarnos bien, el tema de todo lo que recibimos, ahorro, aguinaldo, el pago por ahí de algunos bonos en diciembre, porque tenemos a la vuelta de la esquina enero. Y esa parte de enero, tenemos unas historias de golpes de realidad en enero muy difíciles en ocasiones, ¿no? Por eso es clave administrarnos ahorita en diciembre. Cuénteme un poquito pensando en un enero que puede llegar a ser complicado, difícil si no nos administramos bien. Sí, claro, con mucho gusto. Es muy conocido el Guadalupe Reyes, ¿no? Sí. Y empiezan las fiestas, ya estamos próximos a que empiecen las temporadas de las posadas. Y la gente gasta lo que no tiene y principalmente gasta el aguinaldo y se endeuda naturalmente por las festividades, ¿no? Entonces sí es muy importante administrarnos y tener unas finanzas personales sanas
para evitar riesgos de pagos en exceso de tarjetas de crédito, sobre tasas de interés, etcétera. Es importante cuidar las finanzas personales. Y sí, el tema de las tarjetas de crédito merece un respeto, ¿no? Entender que tenemos que ser pues muy inteligentes, ¿no? Porque de pronto creemos que tenemos ahí vía libre y pasas la tarjeta y la vuelves a pasar y la pasas y después viene, le digo, un golpe de realidad difícil. Es correcto, José Luis. Y tocas algo muy puntual. Las tarjetas de crédito son normalmente para facilitar el pago, pero si te quieres financiar con la tarjeta de crédito son de las tasas de interés más altas que hay en el mercado. Bueno, pues queda ahí el dato. Digo, nada más ya que lo tenemos aquí, aprovechar y la reflexión. Regresamos al tema de aguinaldos. Nos escribían hace un momento y nos decían que en muchas empresas lo estaban adelantando, lo empezaron a adelantar por el tema del Buen Fin, que había cambiado la dinámica de entrega de aguinaldos en el país. ¿Es así? ¿Sí ven ustedes esa tendencia de hacerlo mucho antes con esa intención de este programa a nivel federal sea aprovechado por las familias? Sí, correcto, José Luis. El Buen Fin empieza normalmente alrededor del 15 de noviembre, mediados de noviembre, y la ley establece que tienes hasta él, es decir, sí lo podemos anticipar. Pero hay algunas empresas, más las internacionales, que les gustaría programarlo y distribuirlo durante todo el año. Eso pierde su esencia, porque el aguinaldo es precisamente el dinero para, es como la prima vacacional. La prima vacacional es para que tengas dinero para las vacaciones. Sí, sí, sí. Y el aguinaldo es para que tengas dinero para las fiestas decembrinas, ¿no? Entonces, si te lo empiezan a dar en enero, febrero, se distorsiona su origen y algunas autoridades pudieran sancionarlo como que eso no era aguinaldo, ¿no? Interesante el dato. Ahora nos preguntan el tema de los honorarios. Las personas que trabajan por honorarios, ¿hay derecho al aguinaldo? A ver, cuénteme ese tema, porque leo aquí por lo menos 2 preguntas. Sí, con todo gusto, José Luis. Fíjate que se conoce como personas trabajadoras independientes o profesionistas, ¿no? Los profesionistas no tienen derecho al aguinaldo. Déjame, me hago una pregunta. Entonces, ¿quiénes tienen el derecho al aguinaldo? Aquellos trabajadores, la ley establece subordinados. Es decir, que estés en nómina, que causes impuestos sobre la renta, impuesto de contribuciones de seguridad social. O sea, el trabajador formal es el que tiene derecho al aguinaldo por ley. Aquel trabajador que cumpla este paradigma de ser subordinado tiene el derecho. Pero si estás por servicios profesionales, si estás entregando un recibo o CFDI de servicios profesionales o actividad empresarial, ese no tiene derecho porque es solamente para los trabajadores. Bueno, esto es importante. Entonces, amigos de honorarios, pues no hay. La ley es clara en ese sentido. La ley es clara en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa con el patrón? Me decía ahorita de pronto hay una sanción si no se paga a tiempo. Ahora, para aquellos que evidentemente están en regla y pagan su aguinaldo, ¿es deducible? ¿Cómo es el tema ahí con la ley para el patrón? Sí, qué bueno que preguntas esto porque hay un tema, el aguinaldo es de esencia deducible, pero hay un artículo en la ley muy específico de los gastos no deducibles que dicen que el 53% o el 47%, esto depende de qué tanto estamos variando las prestaciones a los trabajadores. Pero digamos que el 53% del gasto de aguinaldo es deducible de impuesto y el 47% restante no es deducible. Ahora, para aquellos que evidentemente me decía, se llega a la fecha, no lo pagan y hay que acudir a denunciar. ¿Ante quién lo hacemos? Entendiendo las autoridades que pudieran apoyar un trámite de esta naturaleza, ¿con quiénes sería? La autoridad correspondiente es la Profedet o Procuraduría de Defensa de los Trabajadores, que es de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. O sea, que sería con la Secretaría del Trabajo, pues los buscamos a ellos y una denuncia, queja, ¿qué es lo que, cómo es el término? Sí, el trabajador denuncia y manifiesta que su patrón no le pagó en tiempo y forma el aguinaldo. La Secretaría del Trabajo toma nota, hace una inspección y sanciona al patrón que lo pague, ¿no? Porque lo incómodo es que sigue trabajando ahí en la empresa, entonces se vuelve esta relación ahí tensa, ¿no? Y fíjate que hay un tema bien importante que nos preguntan ordinariamente, José Luis. ¿Qué pasa si el patrón está pasando por una circunstancia difícil y acuerda con sus trabajadores? Okay. En este año no traigo dinero, ¿cómo ven si me lo perdonan y no les pago aguinaldo? Y a ver cómo nos va el siguiente año, ¿no? Y no se va nadie, la clásica, Exacto. Seguimos todos con el trabajo. Exacto, o sea, para retener el trabajo y que nadie se vaya, etcétera. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. O sea, si yo firmo por escrito que renuncié al aguinaldo y luego lo sanciono, o sea, o lo demando,
la Secretaría del Trabajo va a sancionar al patrón que lo pague, porque es un Sí o derecho sí, irrenunciable. vaya, independientemente del acuerdo al que se haya llegado. Correctamente. Esto, digo, lo pone de pronto en esas situaciones al interior de las empresas, como es, pues puede haber un año muy difícil, muy complejo, pero pues se tiene que pagar sí o sí, ¿no? El aguinaldo se tiene que pagar sí o sí, pues lo marca la norma y es irrenunciable por parte del trabajador. Ahora, para los amigos que nos están escuchando a esta hora de la tarde, que quieran ponerse en contacto, a ver, porque seguramente van a llover todavía muchas dudas. Yo traté de aquí de recapitular algunas. ¿Cómo se ponen en contacto con usted? Cuente. Sí, mira, en nuestras redes sociales y nuestra página de internet está ICPNL, Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Ahí nos pueden buscar y con muchísimo gusto aclaramos las dudas que sea conveniente. También tenemos un curso de cómo pagar correctamente el aguinaldo y los que se quieran inscribir, bueno, eso con está. muchísimo gusto está abierto al público en general. Bueno, pues si alguien de la gente que está emprendiendo quizá estos nuevos negocios también, es que es todo un tema y tenemos que entenderlo, me parece, más allá de, pues sí hay una obligación, nos queda claro y tal fecha, pero ¿qué pasa con todas estas circunstancias que hemos planteado sobre la mesa, que son muchas, ¿no? Pero evidentemente, como me dice, de entrada se tienen que pagar sí o sí el aguinaldo y esa parte de ahí partimos, ¿no? Correcto, José Luis. Y como bien dice, parece un tema simple, pero ya que lo empiezas a analizar a detalle, Sí. tiene muchas variantes y es importante capacitarse para pagarlo correctamente. Ahora, en el tema había un comentario, traté de tenerlo por aquí, de empleadas domésticas. Me decían, ¿es válido? Aunque sea de acuerdo de palabra, pero están esperando también la entrega. O sea, ¿cómo es el tema en aquellos no formales como tal, la verdad? Qué bueno que me preguntas esto. Fíjate que es un tema triste. La Ley Federal del Trabajo nace en 1931 y desde 1931 excluyó de los derechos a las trabajadoras domésticas. Pero en 2018 empieza un proceso, un movimiento, como bien dices, y ya queda reconocido al trabajador doméstico con todos sus derechos y se modifica la ley incluso del Seguro Social y es de afiliación obligatoria y entonces las trabajadoras domésticas tienen derecho al aguinaldo como cualquier otro trabajador en cualquier otra industria. Bueno, son las mismas reglas, vaya. Ok, entendiendo que aquellos que sí lo dieron de alta, qué bueno, que están con la ley de esta manera cumpliendo la ley. Entiendo que hay otros que no las dan de alta. Ahí también, insisto, sería un tema... Yo recomendaría para evitar sanciones o problemas irnos a pagar 2 semanas de aguinaldo al trabajador doméstico, ¿verdad? El equivalente a 15 días. Independientemente, insisto, sí, ¿verdad? Si, correcto. Y estamos todos de acuerdo. Qué buen dato. Y más si estás en default, pues mejor... Sí, claro, no le muevas. no le muevas, ¿no? Pero que no debería ser así, ¿no? Me parece que... Si lo correcto es cumplir en tiempo y forma, ¿no? Y si la ley lo indica, oiga, este tema de... Sí, se hizo mucho ruido con esta ley. La pregunta sería interesante de cuántas hoy personas empleadas domésticas están dadas de alta bajo ante el IMSS, ¿no? Ver si hay un número. Fíjate que el Seguro Social sacó un programa piloto sí. que ya lo formalizó, pero todavía es un programa, está desalineado a lo normal porque el patrón es atípico. Es la ama de casa o el jefe de familia que tiene que ir voluntariamente a acercarse a la autoridad del Seguro Social, a registrarlo. Es un tema todavía por seguir comentando y con muchísimo gusto pudiéramos venir en otra ocasión a abordar ese tema más a profundidad. Sí, porque es un tema que tenemos que, como sociedad, compartir el cómo cumplir correctamente. Definitivamente. Y digo que hay todo un protocolo que debería ser pues, más amigable en el sentido de dónde viene el patrón, o sea, es decir, no tiene la estructura quizá de una empresa, pero sí me parece que será interesante ponerle lupa al tema ya que sale y que lo ponemos sobre la mesa esta tarde. Alejandro, pues yo le agradezco estos minutos, esta posibilidad de poder platicar y espero de aclarar muchas de las dudas de nuestra gente. Invito a que se comuniquen 81 35 50 05 70 si hubiera más comentarios y lo hacemos llegar si nos permite con esa intención gusto, de claro que sí. aclararlos y justo en este momento que estamos a tiempo, ¿no? Estamos en tiempo y forma todavía en el margen que indica la ley para el pago de aguinaldos y si alguien en un momento dado tiene alguna duda muy en particular que se comunique con nosotros y buscamos la forma de hacerla llegar, Alejandro. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, José Luis. Lo Estamos mejor. a sus órdenes como siempre. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Si nos permite, vamos a la pausa. No tardamos. Regresamos en un instante. Estamos en vivo aquí en ABC Noticias.